Recién me ponías ese ejemplo de Perfumo a la hora de querer hablar en el vestuario. ¿Crees que hoy un poco ese líder se terminó en el fútbol argentino, tanto profesional y amateur también? Y eso llegó también a la falta de dirigentes en el fútbol. Digo, ¿por qué no? Yo por ahí nosotros lo vemos, somos una ciudad de casi 10.000 habitantes, donde generalmente el exjugador después termina siendo dirigente o también los allegados en su juventud, aquellos que en su momento formaron alguna juventud para el club, ayudándola, ¿no? Después pasa el tiempo y son los futuros dirigentes. Y hoy por hoy, con la excusa, ¿no?, de esa falta de tiempo, ya cada vez menos gente se quiere acercar a los clubes a la parte dirigencial. Vos ayer lo decías perfectamente, cuando hay una asamblea no se presenta la gente, y eso es tal cual pasa hoy. Es un poco también esa evolución o involución en los líderes dentro de la cancha que se ve reflejada también en la parte dirigencial. La verdad que si la cultura y las sociedades cambian, no entiendo por qué no cambiarían los líderes, los comportamientos de esos líderes. También es cierto que, digamos, se vivía menos antes, ¿no? En menos tiempo. Entonces, en un punto también, al tener una perspectiva de vida más corta, me parece que se especulaba menos, ¿sí? Alejandro Magno a los 18 ya había conquistado Europa. Entonces, digo, vos especulás, decís, bueno, me quedan 50 años de vida, qué sé yo. Y entonces ahí me parece que entró en la sociedad una mirada de la especulación que tiene que ver con el crecimiento del mundo financiero. Digo, porque todo va con todo. Una de las cosas que estoy trabajando estos días es el concepto de encadenamiento, ¿no? Y en las organizaciones el encadenamiento es fundamental. Cuando digo encadenamiento, digo cómo van forjándose conexiones, unidades, que se ve mucho en el campo de juego, lo que Menotti llamaría las sociedades creativas. Esta idea de que ir armando pequeñas sociedades que nos permitan ir construyendo determinadas cosas, ¿no? Yo debo decir, bueno, mira, somos un grupo que queremos hacer de este espacio tal cosa y empieza a haber una encadenada necesaria de asignaciones de roles. Bueno, ¿quién se ocupa de cada cosa? Buena parte de lo que pasa en las organizaciones es que cuando vos pedís, porque siempre me pasa, inclusive yo asesoro desde políticos hasta representantes gremiales, empresariales. En el mundo empresario, peor, digamos, si hay un espacio miserable, autista, individualista, es el mundo empresario. No pueden organizarse y no pueden porque no pueden aceptar el liderazgo de nadie. Son todos líderes, o sea, no hay ningún líder. Que esto es lo que yo digo, es falso. Cuando todos son líderes, no hay ningún líder. Cuando vos pedís que dé un paso al frente a alguien, dan paso al frente todos juntos, o no lo da nadie. Entonces es toda una cosa que va trabando la gestión, porque un grupo en su construcción inicial necesita que alguien ordene y diga cómo va a ser la cosa, porque al mejor estilo tribal, la organización requiere un orden inicial, jerárquico, ¿sí? Por eso lo que decía antes de lo del tótem, ¿no? Esta cosa de actuar de tótem y decir, bueno, te ponen ahí y vos decís, ¿qué hago acá? Vos parate ahí, con eso ya es suficiente, ¿no? Y un poco había que pegarle un cachetazo y se lo pegaban, digo, y el tipo no dudaba. Entonces, digo, por supuesto no es el camino. Hoy nadie puede pegar un cachetazo a nadie sin un costo alto y me parece fantástico. Simplemente lo tomo como un gesto de autoridad eh, frente a la supuesta irresponsabilidad del joven que habló sin pedir permiso. Ese era un poco el reclamo que se le hacía. Y yo creo que como los valores mutan y los valores se vuelven tan flexibles en una época, si vos querés, en una sociedad líquida como la que estamos viviendo, en la que cuesta mucho eh, plantear el concepto de respeto si el otro no comparte y practicó el mismo valor. Entonces, es simplemente una palabra vacía para un joven. Y es absolutamente comprensible. Me parece que
Digo comprensible porque si vos no lo podés asir, va a ser muy difícil que lo puedas conducir. ¿Está bien? Digo, Sí, para sí, poder conducir vos tenés que comprender los jugadores con los que tenés. Si el pibe que viene a entrenar a tu club entiende que el respeto es que los padres hagan lo que él quiere, va a ser muy difícil que a ese pibe vos le entres con alguna palabra de autoridad por la sola presencia. ¿Entendés? Ahí va que hacer todo un entramado para que el pibe baje, se acomode y empiece. Si no, ese pibe no va a trabajar nunca en grupo, ¿sí? Porque ya lo formaron, su matriz relacional familiar es un poco lo que está pasando, por ejemplo, en los clubes de rugby. Reciben chicos que no acatan ninguna organización y se les hace muy difícil y de ahí algunos desbordes que ellos inclusive no pueden explicar. tal cual. Ayer dijiste una frase y la anoté, mira, la anoté, porque en definitiva, en unas charlas que hemos tenido acá en el canal, es un poco lo que yo les expliqué de mi manera de ver, comparando la escuela con las instituciones deportivas o el club, para decirlo de alguna manera. Vos dijiste que la escuela es una organización civilizatoria y no una organización para aprender. En cambio, en el club aprendés a jugar, a compartir, a tolerar, a ser solidario y demás. Y yo dije un día que en la escuela, si bien se aprende, que no se aprende la parte esencial del ser humano, que no se aprende los valores. Y me dijeron, ¿pero cómo? ¿Por qué eso? Digo, porque si vos en la escuela le faltás el respeto al profesor, te ponen una amonestación, una suspensión o lo que sea, el padre, antes quizá no pasaba, pero hoy sí, el padre va, se queja y le sacan la suspensión o le sacan la amonestación. En el deporte, vos insultás, por ejemplo, al árbitro, que es la autoridad máxima dentro de la cancha, sea la cancha que sea, te expulsan y puede ir tu mamá, tu papá, tu abuela, tu familia, que no hay vuelta atrás. Entonces, ese respeto, por ahí no lo veo tanto en la escuela, o no lo veo ahora, quizás sí se veía mucho más antes, cuando yo iba a la escuela, no lo veo ahora tanto como sí lo veo ante una cancha de fútbol. Por ahí eso me quedó ayer grabado porque, digo, pucha, en ese pensamiento que yo tuve en una conversación, en definitiva era algo por ahí iba. Sí, lo que pasa es que lo que se denuncia en principio de la escuela tiene que ver básicamente con la escuela de Foucault, un pensador francés que establece con claridad que las organizaciones, algunas organizaciones, se fueron pensando a lo largo de la Edad Media y cuando entró el concepto de Estado, se fue pensando como un ordenador social. De ahí mi frase que es civilizatoria, ¿sí? El objetivo central de la escuela es eso. Y además es, eh, es hacer esta buena descripción que haces vos sobre el sentido de el poder. Si el poder te dice no, es no. Claro, Entró en crisis el poder porque ahora está pasando que ahora viene y te lo acomoda. Entonces, hay lo que no se dan cuenta que cuando vos estableces una jerarquía y el primero que no la respeta es el que la practica, la verdad que, o el que por lo menos la plantea, que en este caso la autoridad máxima de la escuela, no hace más que poner en blanco sobre negro otra vez en la sociedad en la que estamos, ¿sí? Porque ahí se empieza a mover la estantería, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el deporte? El deporte tiene una estructura, un modo de llevarse adelante, que porque la norma, el reglamento que te obliga a jugar en determinado espacio, en determinada manera, de determinada forma, te empieza a plantear unos límites que no son tales. Simplemente es un acuerdo social para poder ser libre. Entonces yo digo que en los clubes uno es libre porque el acuerdo está muy claro, ¿sí? Así como está claro también la escuela, porque bueno, la escuela entra como alumno. Una escuela debería lograr hacer de vos un estudiante, pero bueno, a veces te dejan como alumno. ¿Qué quiero decir ahí? Quiero decir, una persona que no porta ningún saber y que de hecho, si vos ves algunas representaciones de la didáctica antigua, ponen una maceta en la cabeza de un nene y lo están regando, como si sería lo más claro, gráfico de alguien que hay que cargarle cosas. Cuando en realidad ya la didáctica postmoderna, podríamos decir, habla
del vínculo, del intercambio, de la necesidad de que el otro ponga en palabras lo que le pasa. Esto en la escuela aún hoy no pasa. La maestra se para ahí, empieza, arranca, y el que va, y el que se pierde a la dirección. Entonces digo, el padre a veces hasta inclusive alinea en esa línea de poder abusiva. Ahora, cuando va al club, como está metida en el juego tiene la capacidad en el ser humano de promover en nosotros el sinsentido. Entonces, por eso el juego y el deporte está tan conectado con el arte. ¿Viste? Cuando vos decís, che, qué jugada, qué golpe, es una obra de arte. En realidad no estamos sabiendo lo que decimos, pero en realidad la sensación, la percepción es que algo que no tiene ningún sentido cobró sentido con su belleza estética, ¿no? Y eso hace al hombre y a la mujer eh, eh, portadores de un mundo que empieza a cobrar sentido, porque para el ser humano nada tiene sentido. Vos pensás que cuando arrancamos, por eso la importancia de las organizaciones bien constituidas, y la Argentina es muy importante lo que hizo a nivel clubes. Es muy importante y lo sigue siendo. Por eso yo siempre elogio a los dirigentes, más allá de todos los palos que se le da y todas las barbaridades que se le dice, porque son los que han forjado una construcción de estructuras concretas, estadios, canchas, vestuarios, gimnasios, y la mantención de todos esos monstruos que si los hiciéramos algo así como un catálogo de la existencia de toda esa infraestructura deportiva, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, tanto la capital como el Gran Buenos Aires contienen un desarrollo de infraestructura deportiva superior a cualquier país del mundo. Te lo digo así y sin más trámite, ¿no? Y Ayer vos decís que dijiste, exagerado. ayer dijiste, por ejemplo, que Capital o por ahí alberga solamente 300 clubes, por ahí era la cifra. Más de 300 clubes de barrio, Claro. es una categoría que impusimos en la gestión de Ibarra, porque no había un registro de clubes en la ciudad de Buenos Aires. Cuando Ibarra toma la decisión de avanzar sobre visibilizar a los clubes, un poco lo que yo decía ayer, para el mundo político, digo político porque esto atraviesa los tiempos, ¿no? Eh, Hay un problema en la educación argentina que pensó que la competencia hacía mal. Entonces los chicos no deben competir. Y ya Freud demostró que si un chico no compite, no se frustra. Y si no se frustra, no puede hacer un planteo con la realidad real, valga la redundancia. ¿Está bien? Entonces digo, necesito frustrarme. ¿Y cómo me frustro? Y compitiendo, midiendo con el otro, porque ahí está la construcción del complejo de Edipo, ¿no? O sea, con el primero que me mido es con mi papá. Pierdo, 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 pero es una referencia para hacer muchos de los grandes futbolistas, atletas, cuentan qué fuerte era la referencia de su hermano mayor o de mismo su padre o algún otro para impulsar a ser mejores, ¿no? Y vos tenés a los crack académicos de la educación diciendo, no, esto hace mal. Entonces es un disparate importante que hizo que los clubes se tuvieran que forjar a la paralela de la formalidad. Y aún hoy les cuesta ser sujeto de crédito. O sea, si ellos van a pedir algo al banco, lo miran como diciendo, y la verdad que es un disparate. Entonces digo, esta cultura hay que transformarla porque es la que ha sostenido al tonto gerente del banco, seguramente, en sus primeros años de vida, pero que no le da el crédito para que el club pueda subsistir. ¿Por qué? Y porque andás a ver qué piensan de los clubes, qué son los clubes, ¿no? O sea, en realidad los clubes no son más que la decisión comunitaria de llevar adelante una acción común, que es el entretenimiento, el deporte, el solaz, el huevear juntos, ¿sí? Y sobre todo, como digo yo, a jugar, que este me parece que es el estímulo más fundamental que no podemos perder en el ser humano. Y después la otra cosa que me parece fundamental en las organizaciones es esta idea de que haya un lugar para hablar con los otros, para decirse cosas.
Por eso también hablaba sobre la importancia de algunas circunstancias, de datos de la realidad, como ese documental de Atleta, el documental de Netflix que denuncia a las gimnastas de Estados Unidos que fueron sistemáticamente abusadas, cómo algunas situaciones se naturalizan justamente porque la palabra no circula. Y cuando la palabra no circula, no cambian los líderes. Y cuando la palabra no circula, no hay renovación de autoridades. Cuando la palabra no circula, estamos practicando algo que los chicos no quieren practicar. Cuando la palabra no circula, las asambleas no tienen sentido. Entonces digo, las consecuencias de congelar la palabra o ocultar el uso de la palabra hace que las personas empiecen también a sentir que no tiene valor lo que ellos dicen, porque no se acostumbran a hablar. ¿Sí? Aunque parezca paradójico con toda esta parafernalia que tenemos hoy, para poder, digamos, comunicarnos y que sobran espacios de expresión, la verdad que esto de tomar la palabra se está volviendo muy anárquico. Entonces, no me preocupa a mí la anarquía, al contrario, lo que me preocupa es la falta de encuadre. Entonces, ¿qué quiere decir la falta de encuadre? Si yo no me junto y cualquiera dice cualquier cosa, ¿sí? Como está pasando inclusive en los líderes políticos, de alguien que el otro día dijo alegremente que Mendoza tiene que ser un país. Y yo creo que eso debe tener una condena social, porque es vergonzoso que justamente Mendoza, siendo el territorio de la conquista argentina, si vos querés, del nacimiento de nuestra nación, del lugar en donde se fue a liberar a otros países hermanos, del yugo español, este tipo se pare y gratis diga semejante disparate. Digo, es gratis, porque después él como dirigente no se da cuenta el peso de su palabra y cómo eso aplasta la palabra de los demás. Digo, si un tipo de este nivel institucional dice semejante disparate, olvídate, empecemos. ¿Entendés? Digo, este es el punto de la irresponsabilidad del uso de la palabra. Entonces, ¿qué hacen estos dirigentes? O te dan la palabra de una manera funesta, como esta, o no te la dan. Entonces, después se quejan porque en las asambleas no va gente, pero no hacen nada a lo largo de los años para que la gente se acostumbre en pequeños grupos, pequeñas reuniones, a hablar de las cosas de todos los días, de las cosas que necesitan en su club, en su actividad. Ahora, pero claro, como eso siempre genera demandas, siempre generan ideas nuevas y no son de él, entonces el líder se siente amenazado. Entonces, por eso empecé a ver cómo el liderazgo impacta tanto en la cotidiana de todos los días nuestra, ¿sí? Porque impacta en este sentido, digo, si yo tengo un líder que permite que esto fluya, va a fluir hasta, yo tengo experiencias que siempre las traigo porque son decisivas para mí como profesional, con empleados públicos. Si hay un personaje defenestrado en la Argentina, es el empleado público, ¿sí? Más allá de mi respeto por Antonio Gasalla y su personaje, ¿no? Pero bueno, como todo artista, lo que hace es denunciar un estado de cosas, ¿sí? Y justamente es esa formación de empleado público que está totalmente despegada de la visión de para qué está ahí, ¿sí? Ese fanatismo por el trámite, esa obsesión por cumplir con su jefe, al que idolatra, bueno, es un formato absolutamente básico, elemental de grupo piramidal. Digo, la teoría cae ahí, viste, así. Ahora, cuando vos lográs que ese mismo empleado cuente lo que ve, cuente lo que conoce, participe con otros. Hay algunos que tienen 40 años de ese lugar maltratado, olvidado, sin espacio, sin valoración alguna de su gestión. ¿Cómo pretende que ese tipo sienta que alguien le da importancia? Entonces, ¿cómo lo lográs? Lográs dándole la palabra. El tipo empieza a traer sus experiencias, su mirada, y en cuanto se da cuenta que el líder lo escucha, lo tiene en cuenta, lo considera, esto es radical el cambio. Entonces vos lográs que una persona que hace 40 años que está ahí, que es parecida a un mueble, que es un ser humano, que vive, que piensa, que siente,
y que se emociona frente a la gestión, porque lo que pasa ahí se lo lleva puesto, porque él sabe que es un mueble más, pero un día deja de ser mueble, vuelve a ser persona, se da cuenta que tiene palabra, se da cuenta que tiene palabra porque el otro lo escucha. Antes no puede, porque no se lo permitían. Entonces, cuando vos lográs esta armonía, el, el clima laboral cambia. El clima laboral hace viste, como una especie de explosión, y esto se da en los clubes permanentemente. Yo estoy permanentemente cruzado con las federaciones, con las confederaciones. Bueno, las federaciones de la disciplina de Argentina son un desastre. Y yo le digo a los atletas, le digo, ¿qué esperan ustedes para transformarse en dirigentes? Sobre todo a los que se van. O sea, estuviste padeciendo años, no quiero saber más nada, me tuvieron harto. Me volvieron harto toda mi carrera deportiva, no los quiero ni ver. Es que no hay que verlos, hay que sacarlos. Ahora, para sacarlos te necesito a vos, ¿viste? Ahí donde yo te digo, da un paso al frente. Los Ayer, padeciste. ayer decías el término, ¿no? De siempre se hizo así. Usaste la frase de siempre se hizo así. Entonces, por ahí Tal es cual. un acostumbramiento de que esto se hace así y se hace así porque se hace así. Y no hay una explicación en lo que vos decías ayer. En términos culturales, eso significa naturalizar algo como Claro. que no se puede cambiar. Y eso es un disparate. Digo, es un disparate porque la realidad es que todo se debe cambiar, porque todo cambia. Y además, toda la teoría psicoanalítica, sobre todo, que habla de las crisis y de la insatisfacción permanente, que es parte de la naturaleza humana, si vos empezás a considerar estos elementos y ves que esa teoría en realidad impacta en tu vida, vos decís, están todos insatisfechos. Y sí, ¿qué esperás? Ah, ahora, pero yo digo un cambio y se resisten todos. Y sí, esa es la contrariedad humana. Todos quieren el cambio, pero nadie lo quiere abordar. Claro. Y cuando viene el cambio, inconscientemente, a muchos dicen, no existe el inconsciente. Bueno, explícame por qué la gente se comporta así frente al cambio. ¿Por qué cuesta tanto cambiar cuando es una obviedad que hay que cambiar? No es solamente una cuestión económica, ¿viste? Decís, no, pero porque el sistema, digo, sí, por supuesto, eso está absolutamente planteado, pero digo, en qué se sube aquel que no le conviene cambiar? En tu incapacidad de cambio. Porque cuando vos decidís cambiar, se cambia, porque es con vos esta cultura. No hay otra manera. Ahora, ¿qué hacen los tipos? Dicen, mirá, no, ojo, no vas a cambiar. Entonces te dan un poquito de comer para que te asustes, para agitar esa resistencia inicial que todo ser humano tiene, lo que yo llamo los miedos básicos, ¿sí? Esos miedos básicos que te impiden pegar el salto, por el cual no asumís tu propio liderazgo, por el cual ves un abuso y no lo denunciás, como les planteo en ese... O lo que es peor, lo naturalizás. Claro. O sea, vos fíjate la salvajada que en la época en que estamos, y se naturaliza un chico formado de clase media alta, como el Estados Unidos, que naturaliza que lo abusen, porque es parte de un procedimiento para rendir mejor. Un Claro. disparate, un Eh, disparate.